le vamos a soltar. Yo sé que lo va a edificar bastante. Benazón Amparo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el ayuno. Vamos a estar enseñando de cómo se puede ayunar correctamente, de las experiencias específicamente que hemos tenido ayunando y los beneficios del ayuno, cómo ayunar, experiencia y los beneficios de ayunar. Así que usted que está ahí, manténgase a la expectativa. Dios mío, esto se puso serio. Pendiente, mi gente, y agarre esta palabra, que yo sé que lo va a elevar en el mundo espiritual de una manera sobrenatural. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo según San Mateo capítulo 4, versículo 11. San Mateo capítulo 4, versículo 11 solamente. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra, Señor. Que esta palabra pueda caminar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura, Dios mío. Yo predico tu palabra y tú vivifica. Yo predico tu palabra y tú liberta, Dios Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, lo primero es que tenemos que comenzar a definir qué es el ayuno. Muchas personas a través de lo que es la historia han ayunado. En la iglesia cristiana tenemos esta herramienta espiritual que es el ayuno. El ayuno que me enseñaron a mí desde que yo me convertí fue un ayuno bíblico. El ayuno de nosotros abstenernos, tener una abstinencia de lo que es alimento, agua, y desde una X hora de la mañana hasta la tarde, hasta la noche, dependiendo días, semanas, estar sin comer para así poder ayunar. Y para yo hablar del ayuno, quiero hablar de la persona más importante que hay en la Biblia, que es la persona de Jesús, el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra para darnos una enseñanza. Aleluya. Todos sabemos que cuando Cristo estuvo aquí, Cristo hizo milagros poderosos, hizo maravillas, proezas, levantó muertos, resucitó personas, sanó enfermos, pero también sabemos que antes de Cristo comenzar su ministerio, después de ser bautizado por Juan en el río Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Que el Señor lo reprenda, aleluya, el enemigo de la justicia. La palabra de Dios establece y la palabra de Dios dice que cuando Cristo está en el desierto, dice que Cristo ayunó por 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Quiere decir que él estaba en ayuno en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. En todo momento del día él estaba ayunando por 40 días y por 40 noches. Si la Biblia dice y hace énfasis de 40 días y 40 noches, es porque se puede ayunar de día y romperse el ayuno en la noche. Hay gente que hacen 40 días de ayuno, por ejemplo, pero no hacen las 40 noches, porque usted puede comenzar, llegar a los 40 días, pero la noche usted no ayunar, sino que usted come. Por ejemplo, yo he hecho ayuno progresivo, que comienzo a ayunar desde las 6 de la mañana, que me despierto, hasta las 5 de la tarde el primer día, después hasta las 6, después hasta las 7, después hasta las 8, después hasta las 9, después hasta las 10 y después hasta un día completo. Lo que quiere decir que los primeros días estaba haciendo un ayuno desde la mañana hasta la tarde, pero después los últimos días estaba haciendo un ayuno completo. Y hay una bendición de hacer este ayuno así, porque tu cuerpo se va preparando para entrar en ayunos profundos. Usted no puede ir a un ayuno de 4 o 5 días sin usted hacer una antesala de ayunos progresivos, porque a tu cuerpo tú le estás mandando una señal de que va a entrar en profundidades espirituales. Quiero hacer énfasis aquí. Hay que hacer una diferencia, Christopher, entre lo que es el cuerpo que nosotros tenemos y lo que es la carne. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién?
del Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice que no vivamos según los deseos de la carne. La carne, cada día nosotros tenemos que tratar de matar esos deseos carnales. Cuando habla de los deseos carnales, está hablando de los deseos que usted tiene interno. Que el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago, pero lo que no quiero hacer, eso sí hago. Porque hay una ley por dentro de mí que se revela. Si la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidarnos sano, debemos de comer correctamente para que nuestro cuerpo se mantenga sano. Cuando la Biblia está hablando de la carne, está hablando de los deseos del hombre, que usted cada día debe de matar eso. Por eso es que la Biblia establece, si usted observa, cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo lo criticaban por comer. Él ayunaba, pero también comía. Y usted no puede ayunar tanto que su templo termine destruido. Usted tiene que tratar de hacer un balance, de ayunar para matar los deseos carnales, para regular sus deseos carnales, pero también usted debe de alimentarse correctamente para cuidar el templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Wow. Cuando Cristo hace este ayuno de 40 días y 40 noches, la Biblia establece que ya cuando Cristo terminó de ayunar, dice que vino el tentador hacia él y lo tentó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Cristo le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga ¿de quién? De la boca de Dios. Lo que quiere decir que cuando usted ayuna, usted no vive según la voluntad de sus enemigos. Usted vive según la voluntad del Padre. Porque el ayuno te revela cuál es el propósito del Padre. El ayuno te revela cuál es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque usted está machucando su carne, está alimentando su espíritu y por eso tiene una comunión más directa con el Padre. Por eso es que la Biblia establece que Dios es espíritu. Y el ayuno alimenta el espíritu y la comida alimenta el cuerpo. Hay gente que tiene su cuerpo alimentado, pero su espíritu está anémico, tiene anemia, porque no le ha dado el alimento. Por eso el apóstol Pablo habla y dice que nosotros tenemos un hombre exterior, pero también tenemos un hombre interior. Yo siempre he dicho que el hombre exterior se cuida con alimento. El hombre exterior se puede cuidar con ejercicios, pero el hombre interior se alimenta con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Pero ¿dónde es que te quiero llegar? Te quiero llegar donde la Biblia también establece y dice que Satanás llevó a Cristo al pináculo del templo y le dijo, tírate, lánzate, porque Dios enviará sus ángeles para que tu pie no trompiecen sobre piedra. Y Cristo le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Más adelante también dice que lo llevó a un monte alto y le dijo, si postrado me adorare, todo este reino que me ha sido concedido, te lo voy a entregar. Y Cristo le dijo, solamente a tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Quiere decir que cuando usted ayuna, su adoración no es a un hombre, su adoración no es a un espíritu inferior, su adoración va direccionada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mío, tremendo, Nancy, lo que tú estás soltando y impactante en el mundo espiritual. Una pregunta quiero hacerte, ¿qué provoca el ayuno en el mundo espiritual? Mira, el ayuno es muy poderoso, porque el ayuno provoca algo. Primer punto, te identifica tu posición espiritual. El que ayuna reconoce en qué posición se encuentra. Te revela cuál es tu posición. Escucha por qué. ¿Por qué Hasatán, el enemigo de la justicia, le dice a Cristo, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan? Y Cristo le dice, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Más adelante, la Biblia establece que habían unos seguidores de Cristo y Cristo multiplicó panes y multiplicó los peces. Sí. Cristo levantó paralítico, revivió personas. Cristo tenía el poder de convertir una piedra en pan y un pan en piedra. Él podía hacer todo eso. Lo que Cristo no podía hacer era vivir para que el enemigo vea. Cristo tenía que vivir en la voluntad de Dios que había sido plasmada para que Él manifieste aquí en la tierra.
Porque una de las cosas que hacen el ayuno es que el ayuno te revela cuál es tu identidad en el mundo espiritual. Cristo no tenía que hacer nada para que el diablo lo vea. Lo que Cristo tenía que hacer era para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Segundo punto, el ayuno te activa a los ángeles. No. El ayuno te activa a los ángeles. Sí, porque la Biblia dice que cuando Cristo terminó de ayunar y de ser tentado por Satanás, dice que venían los ángeles y le servían. ¿Por qué el ayuno te activa a los ángeles? Porque cuando usted ayuna, el ayuno no es solamente abstenerse de alimento. El ayuno es de conectarse de lo de la tierra. Ayunar es de conectarse de lo humano y conectarse con lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el ayuno tú tienes que orar, en el ayuno tú tienes que leer la Biblia, interceder, siliciar. Por eso que tú observas que cuando alguien hace ayunos profundos, no duerme en la cama, sino que hace silicio. Cuando alguien está entrando en profundidades espirituales a través del ayuno, tampoco quiere dormir mucho. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo ayuno no puedo dormir. Porque mi hombre espiritual está tan despierto que no deja dormir a mi hombre exterior. El interior está tan espiritualizado, tan activo, que el hombre exterior no puede hacer lo que quiera. Por eso que aunque el hombre de afuera quiera dormir, el de adentro no lo deja dormir. Cuando alguien ayuna, los ángeles están a su servicio. Pero ¿qué acontece? Es que usted, por tanto practicar el ejercicio espiritual, se le activan los sensores espirituales, se te abren los ojos espirituales, se te activa el oído espiritual, se te activa la boca espiritual que nosotros tenemos, porque todo lo que tú ves por fuera, nosotros lo tenemos por dentro. Amén. El hombre de afuera tiene mano, el hombre de adentro tiene mano. El hombre de afuera tiene boca, el de adentro también tiene boca. Porque hay veces que hay gente que habla con su boca literal, pero su boca espiritual el diablo se la tiene en silencio. Pero ¿cómo el diablo puede ponerte en silencio cuando tú haces lo que él quiere y no hace la voluntad del Padre? ¿Qué hace el ayuno? El ayuno te activa a los ángeles. Tercer punto, el ayuno activa tu visión espiritual. Visión espiritual. Donde no hay ayuno, no puede haber discernimiento espiritual. Usted se puede mantener en oración, pero el ayuno te eleva a otra dimensión. En oración tú te mantienes, pero en ayuno tú rompes. Hay gente que se ha mantenido todo el tiempo en los mismos niveles y no han accesado a otras dimensiones porque tienen nivel de oración, pero no tienen niveles de ayuno. Dios mío, repite eso, por favor. Hay personas que se mantienen todo el tiempo en la misma dimensión, en el mismo nivel, porque tienen dimensiones o tienen niveles de oración, pero no tienen niveles de ayuno. Y el ayuno es para romper la dimensión que tú estás, para accesar a otra dimensión. Te voy a decir algo, una experiencia que tuve hace varios meses. Y fue que yo me aparté para el Señor. Me desconecté de las redes. Todo el que está viendo este video sabe que estoy próximo a casarme también. Sabe que tenemos esta plataforma. Sí. Y saben que tengo una agenda muy apretada a nivel ministerial. Y yo me desconecté de todo. Apagué el celular por varios días. Me desconecté de mi familia. Me desconecté de mi futura esposa, me desconecté de la plataforma y me desconecté de lo ministerial para conectarme con lo espiritual. Wow. Y me fui a un monte a ayunar. En ese monte tienen una casita en una mata. La casa que tienen esa mata es como alta y la mata está abajo y está arriba la casa. Me acuerdo que me acompaña un amigo y cuando me acompaña ese amigo, estamos ahí ayunando por varios días. Y me acuerdo que en la madrugada que estoy orando y estoy intercediendo, no estoy durmiendo, sino que estoy orando. Y cuando estoy orando, arrodillado, de repente veo un personaje que se me puso a mi mano izquierda. El personaje era un ángel. No era blanco. No era negro, era como crema.
cuando desciende el personaje que se pone a mi mano izquierda, yo lo miro. Y cuando yo lo miro, le digo, ¿quién eres? ¿Para qué vienes aquí? El personaje me dijo, yo soy el ángel que me activo cuando alguien ayuna. Y tenía tiempo esperándote. Wow. Cuando me dice esto, fue tan fuerte lo que me dijo y lo que yo vi, que mi cuerpo se inhabilitó. Entré en un sueño profundo. Dios mío. Porque no aguanté el voltaje, el poder espiritual que tenía ese ángel. Hay gente que habla de apariciones de ángeles, pero yo no entiendo cómo yo queda normal cuando el ángel se aparece. Dios mío. Todo en la Biblia que tuvo un encuentro con el ángel no pudo quedar igual. Algo pasó en su vida. Y cuando caigo en ese sueño, Sí. el ángel continúa la conversación que tenía conmigo despierto, la continúa yo durmiendo. Dios mío. Porque fue que me inhabilitó mi cuerpo de tanto poder que tenía ese ángel. Y yo le dije, ¿quién eres? En el sueño ahora. Me dice, yo soy el ángel que me activo cuando alguien ayuna. Y tenía tiempo esperándote. Dios mío. Y yo le dije, pero yo ayuno. Me dijo, es que en este ayuno no viniste tú, te trajo Dios. Wow. Espérate. Hay ayuno que la gente coge sin recibir la dirección de Dios. Y esos ayunos casi no provocan nada en el mundo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero antes de la tentación, primero hubo el ayuno. Quiere decir que el que lo instó a él a ayunar fue el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que ayunan por rutina, no por dirección divina. No, repite eso, por favor. Hay gente que ayunan por rutina, no por dirección divina. Hay gente que se acostumbraron a no comer. Y cuando tú te acostumbras a no comer, no es un ayuno, sino que es un hábito para ti. Dios mío. Por eso que el ayuno es un sacrificio, igual que el silicio. Hay gente que hace silicio. Aquí en República Dominicana, sí, lo que se nos enseñó como silicio es tirarse en el piso, dormir en el piso, orar en el piso, hacer todo en el piso, ¿verdad? Eso no es el silicio bíblico. El silicio bíblico era acostarse en ropa de silicio, ceniza, todo eso. A nosotros no ha dado resultado y tenemos fe en eso. Entonces, ese tipo de silicio. Hay gente que se tiran en el piso y tienen 4 y 5 años en el piso, y cuando se acuestan en la cama se sienten incómodos en la cama y se sienten feliz en el piso. Ya no es un silicio, porque está acostumbrado a estar tirado en el piso. No es un sacrificio. Y el silicio y el ayuno es un sacrificio ¿para qué? Para golpear tu carne. Y el día que tu carne se siente feliz en el piso, ya no es un sacrificio, sino que es un hábito que tú tienes. Esto se puso serio. Y me dice el ángel, tenía tiempo esperándote. Y yo le dije, pero yo ayuno. Me dijo, no, el Espíritu fue que te trajo aquí. En ese momento que yo estoy ahí, sí, el ángel me saca, y cuando me saca, me lleva fuera del monte. Yo sé que estoy fuera del monte. Cristo fue el área, estaba conmigo de ayuno ahí, nuestro hermano Alexis Chala también. Yo voy caminando, pero estoy en el Espíritu, y me llevan a una casa. Yo me paro en la puerta, en la ventana de esa casa, y veo que viene Cristo Felaria caminando, y le pregunto, ¿por qué me dejaste el monte solo? ¿Por qué lo dejaste? Si yo salí confiando en ti de que tú me ibas a cuidar ese monte. ¿Tú sabes qué él me dijo? No, Venancio, yo salí porque yo vi, cuando yo iba saliendo, como 3 personajes entraron por el monte y me dijeron, vete, porque mientras ustedes están afuera, nosotros vamos a estar cuidando el monte adentro. Wow. ¿Sabes que el Espíritu Santo me habló y me dijo? Eso fue 3 ángeles que llegaron a ese lugar para cubrirnos y guardarnos. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo es que este ángel del ayuno? Y me dijo, Venancio,
Cuando Elías estaba en el desierto, ¿quién fue que fue a sustentarlo? Come y bebe, porque largo camino te resta. Un ángel. Cuando Cristo estaba en el desierto, ¿quién fue que llegó a servirle después de ser tentado por Satanás? El ángel. Wow. Quiere decir que hay ángeles que no van a caminar con gente con la barriga llena. Hay ángeles que están asignados para gente que ayuna. Y no ayuno por rutina, sino ayuno por dirección divina. Dios mío. Esos ángeles se activan cuando alguien en el ayuno es íntegro y vive en oración. Porque Cristo estaba ayunando y no estaba chateando. No había celulares, pero tampoco se fue acompañado. Hay gente que tú no te lo puedes llevar a ayunar porque van a interrumpir la conexión que tú vas a tener con el Padre. Sí. Son interruptores para que tú no recibas tu bendición. Por eso Cristo no tenía discípulos, Cristo no tenía apóstoles, Cristo no tenía seguidores, pero ayunaba. Aleluya. Cristo no tenía nada de eso, pero antes de conseguir todo eso, primero ayunó. Porque el ayuno te direcciona. Por eso que cuando Cristo salió de ahí, eligió los discípulos. El punto es que hay gente que elige los discípulos y después ayunan. Primero hay que ayunar y después elegir. Porque el ayuno te va a revelar quiénes son los tuyos, quiénes son quienes te van a entregar, quiénes son que te van a negar y quiénes son los que te van a amar. El ayuno te revela la identidad, no solamente tuya, sino de otros. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peligro, ya que tocaste ese punto, de ayunar con una persona que no tenga el espíritu? Es que cuando usted ayuna con alguien que no está en el espíritu, va a querer tergiversar las cosas. Va a interrumpirte. Va a ser de obstáculo para que tú no recibas lo que Dios tiene para ti. Pedro andaba con Cristo. Sí. Y cuando Cristo dijo que iba a ser entregado, él le dijo que no te acontezca tal cosa. Ay. Y que Cristo le dijo, apartado de mí, Satanás, ¿verdad? Lo que quiere decir que Pedro caminó con Cristo, vio gloria con Cristo, pero quería interrumpirlo para que Cristo no cumpla la voluntad del Padre. Hay algo que todo el que tú te vas a ayunar acompañado o quien te acompaña al ayuno no es un enemigo, es un amigo. Y como un amigo hay un sentimiento. Y el sentimentalismo en el ayuno no sirve. Por eso que cuando tú ayunes, puede estar tu esposa y no es tu esposa ya. Es un acompañante de tu ayuno. Dios mío. Por eso que cuando tú estés orando, puede estar tu esposa y no es tu esposa. Es alguien que está orando contigo. ¿Por qué? Porque si entra en sentimentalismo, van a interrumpir a lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué Cristo le dijo a Pedro? Apartado de mí, ¿quién? Satanás. Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Enemigo. Adversario. Adversario. Le está diciendo, apartado de mí, adversario. No era que Pedro estaba endemoniado. Era que Pedro se convirtió en un adversario de la voluntad de Dios. Wow. Hay adversarios espirituales, pero también hay adversarios físicos. Gente que interrumpe a que tú cumpla la voluntad del Padre. Ayunar con alguien que no es espiritual es un peligro, porque te va a decir que Dios ha dicho cosas que Dios no ha dicho. Va a comenzar a hablar cosas que Dios no ha hablado. Y si hay algo donde Dios no se manifiesta, es donde la mentira está en la boca de los profetas. Dios mío. Donde Dios no se manifiesta es donde hay cosas extrañas. Hay personas, incluso hay ángeles que iban a llegar a tu ayuno y no llegaron por quien tú tenías a tu lado. Hay bendiciones que iban a ser entregadas y no fueron entregadas por quien tú tenías a tu lado. ¿Te doy Biblia? Sí, dame Biblia. San Mateo capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en un momento vinieron los sabios del oriente. Y cuando vinieron los sabios del oriente hacia donde estaba el niño
ellos entraron donde estaba Herodes. Antes de entrar donde estaba Herodes, la estrella Sí, le desapareció. estaba en los aires. La estrella lo estaba guiando. Pero cuando entraron donde Herodes, la estrella se le desapareció. Quiere decir que ellos no estaban en pecado. Es que era esa manifestación espiritual de la estrella, no podía mostrársele cuando ellos estaban bajo la cobertura de Herodes. Porque si Herodes ve la estrella, Herodes iba a seguir la estrella y iba a matar al niño. Hay cosas que Dios no te va a mostrar al lado de cierta gente, porque si Dios te lo dice al lado de ellos, se van a convertir en tus peores enemigos. Lo peor que te pasó fue que alguien escuchara la profecía de lo que Dios iba a hacer contigo. Wow. Lo peor que te pasó fue revelarle a alguien lo que Dios te dijo a ti. Porque en ese momento no serán tu aliado, serán tus enemigos. Mafeli, Capoli, Cababale, Filia. Hay que tener mucho cuidado. Desde que ellos escucharon, Christopher, lo que Dios iba a hacer contigo, de una vez se convirtieron en tu adversario. Dijeron, tenemos que detenerlo. Porque la gente van a saber quién tú eres por dos cosas. ¿Por qué? Por dos. O Dios les revela quién tú eres, o tú les revelas lo que tú portas. Eso pasó con Sansón. El hombre espiritual va a saber quién tú eres por lo que Dios dice de ti. Porque Dios le va a revelar quién tú eres. Pero el hombre carnal va a saber quién tú eres, no porque escucharon a Dios, sino porque te escucharon a ti. Hay que tener cuidado a quien nosotros les revelamos lo que somos. Porque hay gente que hay que mostrarle una gotita del gran océano que somos. Si le mostramos quiénes somos realmente, se van a meter en batalla. La Biblia dice, Macáfile, que cuando Cristo preguntó quiénes dice la gente que yo soy, los discípulos dijeron, unos dicen que tú eres Juan, tú que eres Jeremías, que eres un profeta. Cristo le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Se quedaron callados y el único que respondió fue Pedro. Dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. ¿Tú sabes qué Cristo le dijo? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Y le dijo, y tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo que le está diciendo, y tú eres Simón, hijo de Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. Le está diciendo, y tú eres Simón, hijo de la paloma. El cielo le reveló a Pedro quién era Jesús, pero Jesús le reveló a Pedro quién era él. Lo que está diciendo, que hay gente que nunca van a saber lo que tú eres, porque el cielo no se lo ha revelado. Y lo peor que te puede pasar es que el cielo le esté ocultando quién tú eres a alguien y tú con tu boca se lo revele. Si el cielo no le dijo quién tú eres, no te esté esforzando tanto para que ellos sepan. Siga fluyendo, siga para adelante y siga callado. Dios mío. Agarra esto, siguiente pregunta, porque esto está bueno. Miente, Mafali, Campania. Siento Dios aquí, tome apunte de lo que se está soltando. Siguiente pregunta, Venancio Amparo. Sí. En los encierros en ayuno que tú has tenido, ¿tú has visto experiencias donde los ángeles te van y te llevan comida, alimentos? Tú sabes que muchas veces uno se siente débil del estómago. Sí. Entonces llegan ángeles y te visitan. Físicamente, claro que sí. Yo he estado en ayuno donde los ángeles bajan como con bandeja. Wow. Bajan con bandeja y me entregan comida. Pero la comida yo nunca la he visto en la tierra. Son alimentos que yo no te puedo decir que me dieron esto, me dieron aquello. Que cuando me dormí, por ejemplo, tenía hambre, pero cuando me despierto, el ayuno tengo que prolongarlo más, porque los ángeles me alimentaron. Los ángeles me entregaron alimentos espirituales. Porque así mismo como usted ve alimento aquí en la tierra, así mismo también hay alimentos espirituales. Porque el hombre espiritual se alimenta. Sí. Ahora, usted debe de saber que hay gente que se sueñan con alimento porque se acostaron con hambre. Pero tú debes saber, cuando tú te sueñas con alimento porque te acostaste con hambre, tú te vas a levantar con la misma hambre.
Pero cuando tú te sueñas con alimento, comiendo, que los ángeles te sirven, que tú sabes que tu cuerpo está inactivo, pero tu espíritu está despierto, y que esa comida no fue adjudicada a tu materia, sino a tu hombre espiritual, tú te levantas rejuvenecido, tú te levantas fortalecido. Yo me acuerdo que una de las experiencias que yo tuve ayunando fue que yo estaba en Punta de Villamella, que la gente se pregunta y la gente dice, ¿dónde fue formado Venancio Sí. a nivel espiritual? Yo me formé en Punta de Villamella, yo soy de aquí, de Santo Domingo Norte, detrás de la estación Mamatingo, por aquí cerca, me congrego aquí, pero realmente Dios me forjó fue en Punta de Villamella. Y todo el que de Punta, o que es de Villamella, sabe que Punta es un trono de los demonios. En Punta y más por ahí, cerca de Los Morenos. Sí, los morenos. Los Morenos se celebran fiestas, los demonios, los brujos más grandes están por ahí también, de República Dominicana, se hacen caminatas. Y me acuerdo que estaba con el pastor Kelly Polanco, y esa vez tenían un ayuno, creo que era de 3 días. Yo como con meses en el Evangelio, porque desde que yo comencé el Evangelio fue ayunando. Dios mío. Yo más adelante voy a contar mi testimonio, todavía no lo he contado. Pero me acuerdo que estaba ahí y tenía hambre ya. Cuando tenía hambre, bajó un ángel y me sustentó. Pero cuando baja ese ángel y me sustenta, me acuerdo que el segundo día de ayuno, Christopher, descendió un personaje grande. Dios mío. ¿Y qué pasó? Y cuando descendió ese personaje grandote, oscuro, yo vi como el lugar, que era una marquesina que estábamos, se llenó de oscuridad y muchos murciélagos estaban en el lugar. Y el principado, porque era un principado, me dijo, sal corriendo, porque el pastor Kelly se está volviendo loco. Dios mío. Corre, vete. Pero me estaba diciendo que me vaya, pero no sabía para dónde me estaba diciendo que me vaya. También me quería volver loco a mí. Y ahí escuché la voz de Dios por primera vez, que me dijo, dile a Kelly Polanco que fui yo que lo llamé. Dile a Kelly Polanco que yo soy el que lo voy a fortalecer. Cuando la voz me habló, la voz de Dios, que escuché a Dios por primera vez, en ese momento Kelly comenzó a hablar unas lenguas extrañas que nunca le he escuchado en esta tierra. Dios mío. Y comenzó a interceder. Comenzó a pelear en el mundo espiritual. Y comenzamos a entrar. Yo le dije la palabra que Dios me había dicho. Y cuando terminamos de hacer esa guerra espiritual, ¿sabes qué Kelly me dijo? Sí. Se me apareció el principado de Punta. Wow. Dios mío. Y me dijo que me iba a volver loco. Lo mismo que me estaba diciendo el principado a mí. Y me dijo que salga corriendo. Todo igualito. Pero también escuché la voz de Dios que me dijo que Él estaba conmigo. Uf. Dios mío. Y que fue Él que me puso. Dios mío. Y de ahí en adelante, yo entendí que el ayuno te activa los sentidos espirituales. Y ese mismo personaje, yo estando orando en un monte de Punta, se me apareció. Yo con varios meses en el Evangelio. Dios mío. Y me dijo, ¿y qué tú haces aquí, niño? Tú no puedes pelear conmigo. Tú eres un niño. Pero el cielo me reveló. Me dijo, si Él se apareció aquí, es porque sabe que tú eres un niño, pero que tiene una autoridad espiritual. Y desde ahí en adelante, ese principado y yo somos enemigos. Por eso que cuando yo voy a apuntar a los demonios, además digo, y los demonios se manifiestan. Dios mío. Porque donde me formé el lugar de guerra, mi lugar de guerra fue en Punta. Y he tenido muchas experiencias más en Punta. Siguiente pregunta, Venancio. ¿Cuál ha sido el ayuno más largo, más o menos, que has tomado desde tu principio hasta ahora? Bueno, nosotros hemos hecho 3, 4 días así, corridos sin comer nada. Pero ya hacía ayuno. Nosotros hemos hecho 21 días, 30 días, paulatinamente, Sí. progresivamente. Por ejemplo, uno de los métodos que tenemos para ayunar es comenzar
30 días, 40 días, desde el primer día a las 12, desde las 6 de la mañana, o desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde, desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, y día por día ir subiéndole una hora, día por día ir subiéndole una hora, hasta que lleguemos a 2, 3, 4 días, para que así tu cuerpo se vaya acostumbrando. Y a mí me ha dado muchos resultados ese tipo de ayuno, porque hay gente que se meten en 4, 5, 6, 7 días de ayuno, pero tenían muchísimo sin ayunar. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ir alimentando su cuerpo y preparando su cuerpo, comiendo fruta, comiendo y quitándole ciertas cosas a su cuerpo, para cuando usted entre en ayuno, sabe que su materia no será tan afectada prontamente, porque lo que Dios te está mandando no es que mate tu cuerpo, lo que Dios te está mandando es que mate tu carne. Ay. Por eso no es lo mismo cuerpo y carne. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios que uno tiene que hacer para ayunar? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para ayunar es orar a Dios. Tú no puedes ir a ayuno y que voy a ayunar, voy a buscar a Dios solamente y ya no. Tú tienes que estar direccionado por el Padre para poder entrar en ayuno. Segundo punto, debe de tratar de tener una Biblia en la mano, llevártela al ayuno. Tercer punto, debe hacer un ayuno de celular. Dios mío, un ayuno de celular. Claro, de redes sociales. Total. Primer punto o tercer punto, escúcheme eso, debe de hacer un ayuno de celular. Porque hay gente que van al ayuno, pero se llevan el celular. Está pasando hambre y está chateando mucho. Dios mío. Porque el ayuno es desconectarse. ¿Dónde fue Cristo a ayunar? No fue al desierto. Al desierto. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. No lo llevó a una casa, porque sabía que esa casa podía haber gente. Cristo no estaba acompañado, Cristo estaba solo. Entonces hay gente que no están acompañados de gente, pero están acompañados de redes. Por eso es que tú lo ves. Dios te bendiga. Estoy en ayuno. Ora por Estoy mí. en ayuno. Eso no se puede. Porque cuarto punto, Christopher, el ayuno es secreto. No, repítelo aquí, por favor. El ayuno es secreto. La gente no tiene que saber que tú estás en ayuno. Porque hay gente que el ayuno, en vez de limpiarlo, lo ensucia. ¿Cómo así, Venancio Amparo? Que el ayuno, en vez de limpiarlo, lo ensucia. Sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? La Biblia dice que antes de la caída que viene, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu. La altivez de espíritu revela que viene caída. Entonces, si usted fue a ayunar y usted va al ayuno y usted quiere hacer 4, 5, 7 días, pero es para salir y después en una prédica decir, yo duré 7 días ayunando. Después ir donde Cristo, feliz, decirle, yo ayuné 7 días. Después ir donde Juanita y decir, yo ayuné 7 días. ¿Tú sabes que eso se está convirtiendo? ¿En qué? En un orgullo. Y el ayuno, en vez de descargarte, lo que hizo que te cargó. Porque cuando tú ayunas, tú estás más cerca de Dios. Estás más sensible a la espiritualidad. Por lo tanto, quiere decir que mientras más cerca de Dios tú estás, más débil tú te sientes. Mientras más cerca de Dios tú estás, más pecador tú te sientes. Mientras más cerca de Dios tú estás, menos orgulloso de ti tú estás. Dios mío. Mientras más cerca de Dios tú estás, tú entiendes que tú no eres nadie, que el grande aquí se llama Dios. Entonces, si tú estuviste ayunando y saliste engrandecido, el ayuno no fue de bendición. Trajo un problema a tu vida. Y hay gente que tiene un orgullo de lo tanto que ayunan y de lo tanto que oran. Ojalá dejaran de orar un poquito y de ayunar un poquito para que se le vaya ese orgullo. Dios mío. Orgullo. Orgullo. Tú no sabes que hay actividades espirituales
que trae orgullo a la persona. Que hay gente que porque ven que sacan demonios, se creen grandes. Sí. Y todo el que se cree grande, búscalo, que va para el piso. Dios mío. Entonces, ese es un problema, Christopher. Cuando usted va al ayuno y usted quiere que la gente lo sepa y no lo guarde en secreto, ya no es un ayuno. Ya usted lo que está pasando hambre. Porque la Biblia dice, cada vez que tú vayas a orar, cierra la puerta. la puerta de tu aposento. Y tu Padre que esté en los secretos te lo revelará en público. ¿Qué es un secreto? Algo que no se sabe. Algo que no se sabe. ¿Qué es un secreto? Algo es una dimensión. El secreto es una dimensión. Te digo porque hay gente que Dios no le está revelando nada en público. ¿Por qué? Porque no han entrado a la dimensión del secreto. En la dimensión del secreto pasan cosas que no pasan en público. En la dimensión del secreto, la mujer es embarazada. En la dimensión del secreto, hay armas que se usan. En la dimensión del secreto, hay órdenes que se dan. En la dimensión del secreto, hay cosas que se entregan. Hay cosas que no se pueden hacer en público, ni se pueden entregar en público. Hay que entregarle en secreto. Hay órdenes que no se pueden dar en público, tienen que darse en secreto. Hay intimidades que no se hacen en público, se hacen en secreto. Porque si te lo entrego en público, el público será partícipe. Y tú sabes que Dios te dice hoy, recíbelo en secreto para que lo modele en público. Por lo tanto, cuando usted vaya a ayunar, debe de conectarse del humano y conectarse con lo espiritual. ¿Por qué de tanta bendición ayunar en los montes? Porque en los montes tú te desconectas de toda la mano humana, de la actividad física, de la actividad humana, y te conectas con la naturaleza. No es que el monte es más espiritual que tu casa, porque el espíritu eres tú. Sí. Pero tú te desconectas y te conectas con la naturaleza. Por eso es necesario hacer ese ayuno que Cristo hizo, que fue ir al desierto. Se desconectó de todo. Desierto, desértico, solo, soledad. Desconéctate. Estar solo, porque Cristo estaba solo humanamente, pero espiritualmente estaba acompañado. Escucha esto, te voy a soltar esto para que haga la pregunta. Cristo estaba solo humanamente, pero espiritualmente estaba acompañado. Hubieron dos entidades espirituales que acompañaron a Cristo en su oración y en su ayuno en el desierto. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Cuando tú ayunas, hay entidades espirituales que se activan. Se activa lo celestial y se activa lo infernal. Porque la Biblia dice que fue tentado por Satanás. Quiere decir que en el desierto y en el ayuno se manifiestan los demonios, pero también se manifiestan los ángeles. Por eso debe de tener cuidado. Hay gente que en un ayuno tuvieron una actividad de un ángel y ellos pensaron que era un ángel. Era un demonio. Dale ahí, porque veo muchas confusiones de personas que dicen que Jehová le habló en un ayuno cuando Jehová nunca ha hablado con ellos. Sí, porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. La gente piensa que todo lo blanco es de Dios y todo lo negro es del diablo. ¿Quién te dijo a ti que los colores identifican las actividades espirituales? Dios. ¿Quién te dijo a ti que los colores identifican quién es de Dios y quién no es de Dios? Porque hay gente que hasta ahí son racistas. Espérate, que hay gente hasta ahí son racistas con los ángeles. Claro. Nadie ve ángeles negros. Dios mío. Esto se puso serio. Los ángeles que yo he visto poco ángel blanco. El pastor me dijo eso. ¿Qué te dijo el pastor? Que ha visto ángeles negros que han descendido a su habitación. Los pocos ángeles, los ángeles que yo he visto, no lo he visto blanco, ni lo he visto con alas. Los ángeles que yo he visto, lo he visto en cuerpo normal y sin forma muchas veces. A mí se me apareció un ángel. Me dijo, yo soy el ángel que voy a caminar contigo, donde quiera que tú vayas. Y voy a acelerar. Por eso que la gente que han visto mi prédica en eventos, saben que todo puede estar normal. Y de repente, como que todo se acelera. Y ese ángel un día estábamos grabando en Excelencia, Cristiana Televisión. Y cuando estábamos ahí, yo vi cómo estábamos en la hora de la unción. Y yo estaba predicando y el ángel pasó así. Y yo hice así en el video, no me acuerdo cuál es el video. Pero el ángel me pasó así. Y se aceleró todo. Cruzamos para el otro lado a hacer el en vivo. Sí. Y el ángel pasó de aquel lado
para el otro lado. Me dijo, ese ángel es el ángel que acelera todo. Porque a mí se me asignó 2 ángeles. Yo puedo recibir visitaciones de más ángeles, pero 2 son los que caminan conmigo. El ángel que acelera todas las cosas y un ángel que está para activar las sanidades en la vida de la gente. Hemos visto milagros poderosos. Hemos visto maravilla de Dios. Hemos visto proeza del Padre. Solamente que no testificamos casi. Ahora en reencuentro fue algo tan poderoso, una aceleración profética muy fuerte, Sí. que un hombre que tenía 2 muletas soltó la muleta sin yo tocarlo. Ahora pregúntame, ¿quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? El ángel que camina conmigo. Esto se puso serio. Tengo una pregunta acá. Mafali, Ya que Canda. veo mucha gente haciendo debate acerca de esto. Sabes que nosotros venimos de una generación muy Sí. apasionada que buscaba a Dios en los montes, ayunando y orando. Pero esta generación como que ha innovado cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Claro. La siguiente pregunta es, ¿se puede tomar jugo y fruta en un ayuno? Bueno, hay personas que toman agua, fruta. Eso le conocen como el ayuno de Daniel. Incluso hasta los médicos los recomiendan. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Daniel o Jesús? Jesús. Ahora, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Elías o Jesús? Jesús. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Moisés o Jesús? Jesús. ¿Quién fue que aperturó la gracia aquí en la tierra? ¿Daniel o Jesús? Jesús. ¿Cristo tenía necesidad de orar? No. Él no es el Dios en la tierra. Sí. ¿Cristo tenía necesidad de ayunar? No. ¿Y ayunó? Y ayuno. ¿Dónde oró? En los montes. ¿Cómo oró? Oculto. ¿Y qué él dijo a los discípulos? Cada vez que oréis de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos. ¿Pero oren qué? En su aposento y cierren la puerta. Lo enseñó intimidad con el Padre. Ahora, la Biblia dice que Cristo tomó agua cuando estaba ayunando. No. La Biblia dice que Cristo tomó jugo. Tampoco. La Biblia dice que Cristo tomó fruta. Tampoco. No. Entonces, yo no juzgo quien toma su fruta, quien se bebe su agua. Pero el ayuno que me ha resultado a mí es el ayuno que Cristo hizo. Sin alimento, sin agua, sin bebida. Porque tú con la bebida, tú puedes comer mucho y si no tienes agua te mueres. Quiere decir que te sustenta. Por lo tanto, el punto es que hay gente que tienen que estar bebiendo agua y bebiendo jugo. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque no lo llevó Dios al ayuno. Cuando Dios te lleva al ayuno, Dios te sustenta y te alimenta. El punto es que hay gente que lo voy a decir que van a ayunar para ser restaurados. Y Cristo no ayunó para sacarse el pecado. Cristo ayunó para resistir la tentación. Una pregunta, para abrir un paréntesis aquí, Venancio. ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? Repítelo. Hay gente que van a ayunar después que pecaron. Y Cristo no ayunó en esa faceta. Cristo ayunó antes de ser tentado. La tentación vino después del ayuno. Cristo no fue tentado cuando estaba ayunando. Cristo fue tentado después de ayunar. Dice la Biblia, después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir? Que antes de la tentación él tuvo el ayuno. Y hay gente que después que cae en la tentación quieren ir a ayunar para que Dios lo perdone. Y lo que te perdona a ti, tú sabes que es la gracia. Y para accesar a la gracia hay que pedirle el perdón al Padre en oración. Quiere decir, consigue el perdón a través de la oración y de la justificación en Cristo y después ve el ayuno. Porque hay gente que ve en el ayuno como redención y el ayuno no es una redención, el ayuno es una herramienta espiritual. Lo que te redime a ti es la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y hay gente que pecan y se van a ayunar y no confiesan el pecado. Ay. Dime la pregunta. Va por esa línea. Dime la pregunta. Porque yo he visto algunos casos de personas que suben al monte 7, 10, 15 días, pero cuando descienden caen en pecado. Esto está serio. Gente que duran, 15, 10 días en el monte, pero cuando descienden caen en pecado. hay que ver cuál era su intención.
hay que ver para qué ellos hicieron el ayuno. Sí. Hay que ver cómo ellos se estaban caminando. Te voy a explicar por qué. Porque hay gente, Christopher, que cuando van al ayuno, se meten los 15, los 10 días, no porque vayan a buscar a Dios, sino porque se sienten muy cerca del pecado. Entonces, cuando tú ayunas, cuando tú intercedes, cuando tú buscas a Dios, no te va a alejar del pecado. No, te va a acercar a Dios. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, de ti depende. Sí. Porque hay gente que piensa que todo pecado es incitado por el diablo. La Biblia habla de dos tipos de tentación. Hay una tentación que la pone el enemigo, que fue la que el diablo le hizo a Cristo, Sí. pero la Biblia dice también que somos tentados en nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia. Entonces, la tentación del diablo es por tiempo, pero la tuya en todo tiempo. Entonces, por eso es que hay gente que cuando estaban ayunando, se fueron a ayunar para desconectarse porque no querían pecar. Pero cuando bajaron, pecaron igualito. Porque el ayuno no es para redención. Lo que redime al hombre es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, se llama gracia. Eso es lo que redime al hombre. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido el poder de la gracia. Wow. Hubo alguien que dijo en un momento que nosotros éramos ricos, pero estábamos viviendo como mendigos. ¿Y cómo tú, teniendo riqueza, vives como mendigo? Wow. Te digo cómo. ¿Cómo? Cuando tú, teniendo la gracia, practicas la ley. Entonces, la iglesia se le enseñó, o a la gente se le enseñó, que cuando siente ganas de pecar es un pecador. No, todos sentimos ganas de pecar, porque tenemos una naturaleza caída, que completamente no hemos sido redimidos. Si yo lo voy a soltar después, completamente no hemos sido redimidos. Lo que Cristo purificó cuando murió en la cruz del Calvario en cada creyente fue su alma. Pero este cuerpo, esta carne, Dios mío. está viciado según el viejo hombre. Esta carne quiere hacer cosas. Entonces hay gente que van al ayuno como para sentirse libre. Y el que tiene que ayudar es el libre, Dios. no es el que se siente. Porque hay gente que hace la cosa para sentirse. Y nosotros no podemos hacer la cosa para sentirnos. Debemos de estar convencidos que hemos sido libres. El que ayuna no vive por sentir. El espiritual no vive por sentimiento. Vive por convicción. Por eso Cristo, él podía sentir convertir la piedra en pan, pero él estaba convencido que no tenía que hacerlo. Dejemos los sentimientos y comencemos a vivir según lo que el Padre nos ha dicho. Sí, esto está bueno, mi gente. Comparta esto, dale like a este asunto, que esto está bueno acá. Siguiente pregunta. Si quiero hacer un ayuno, ¿cómo debo hacerlo? Entonces, porque si Dios no me dice qué hacer. Ok, mira, primer punto. Hay que ver por qué tú quieres hacer un ayuno. ¿Cuál es tu intención? Tú sabes que hay gente que ha ayunado para que Dios mate a otro. Tú no lo sabes. ¿Qué pasa? Claro. Hay asesinos dentro de la iglesia. Hay gente que han ayunado para que Dios mate la mujer de un hombre, porque ellos quieren ese hombre. Varón, eso es brujería. Sí. Hay gente que han ayunado para que Dios mate el hombre de esa mujer, porque ellos quieren esa mujer. Tú no sabes eso. Hay gente ayunando para eso. ¿Y tú crees que Dios va a responder eso? Dios mío. Porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios conoce las intenciones. La Biblia dice engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno según su camino y según sus obras. Quiere decir que Dios te entrega según las obras que tú hagas, según las intenciones. Dios no ve las acciones, Dios ve las intenciones. Claro, porque tú puedes estar haciendo acciones buenas con intenciones malas. Hay gente que se van a ayunar. Incluso, y hay gente que saben que alguien está ayuno y que Dios responde, que Dios no le responda, porque que no está haciendo un ayuno correcto. Ahora, si tú observas, está bien, Dios no me dijo que vaya a ayunar, pero ¿por qué tú vas a ayunar? ¿Para qué tú vas a ayunar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿A qué tú fuiste a ayunar? Por ejemplo, yo he hecho ayuno que yo no voy a pedirle nada a Dios. Voy para intimar más con Él, conocer más de Él, estar más con Él, leer la Biblia, ayunar, orar.
Porque ese es otro punto. Si tú quieres hacer un ayuno y tú al ayuno y ora mucho pero no lee la Biblia, muchas experiencias y poco fundamento. Por eso vemos gente que después de un ayuno viene su peor destrucción. Porque caen en doctrina de demonio. Doctrina de demonio. Porque cuando tú ayunas, tú estás muy sensible al mundo espiritual. Sí. Entonces, los demonios aprovechan y te confunden. Porque no hay un fundamento bíblico. Por eso me ha gustado que yo he ido a los últimos tiempos a los montes y encuentro los muchachos ayunando y orando, pero también leyendo la Biblia. De antes la gente iba a orar mucho, iba a orar mucho, iba a orar mucho. No leía la Venía con lengua diferente, pero también venía con doctrina diferente. Y aquí el problema no es de poderes. Aquí el problema no es de fuego. Aquí el problema es de palabra, de fundamento, de doctrina, de pensamiento. El enemigo está haciendo mucha estructura en la vida de las personas. Y espiritualidad sin fundamento bíblico no es bueno. Porque espiritualidad sin fundamento bíblico da como resultado el error. Porque no hay nada más espiritual y más fundamentado que la palabra de Dios. Dios mío. Siguiente pregunta, que esto está bueno, mi gente, que Sí. aprovecha este hombre hoy. Siguiente pregunta. En los ayunos, ¿Dios te ha entregado dones espirituales? Claro. ¿Cómo Claro. cuáles? Claro, en los ayunos Dios me ha entregado dones espirituales. Yo me acuerdo que ahí abajo en mi casa, en la primera, hay un cuartito, un cuarto pequeño, que unos siervos de la iglesia nos metimos en ayuno y oración. Me acuerdo que la palabra que hoy estoy viviendo me la dieron ese día. Wow, tremendo. Me dijeron, eres un David. Y me dijo, te voy a usar para grandes cosas, pero también te voy a usar para destruir. Me reveló todo lo que yo estoy viviendo hoy. Me lo revelaron ese día. Pero aparte de eso, la interpretación de lengua me la entregaron en ayuno. Dios mío. El don de hablar en lengua también me lo entregaron en ayuno. Pero aparte de eso, me entregaron el don de lengua en ayuno, pero me han dado diferentes tipos de lengua en ayuno. Porque eso es como un niño o un pelotero. Tiene todas las herramientas, pero para que la herramienta se le desarrolle, debe de hacer ejercicios. Nosotros tenemos los dones, pero para que los dones se activen, hay que ejercitarlo a través de la oración y del ayuno. Tú puedes tener todo el talento, pero si no tienes resistencia para mantener el talento, no va a ser efectivo en lo que hace. Por eso que a través del ayuno, el Señor me ha entregado o me ha revelado los dones espirituales que yo tengo. El don de milagro, de sanidad, Dios me lo entregó, fue en ayuno. Yo te dije que yo estaba en el monte y de repente descendió un ángel. Después del ángel de aceleración, Sí. Dios me dijo, te voy a activar un segundo ángel por tu fidelidad. Porque los fieles reciben recompensa que los infieles no reciben. Repite eso. Los fieles reciben con recompensa que los infieles no reciben. Eso pasa con los fieles. Me dijo, porque has sido fiel, te voy a entregar un segundo ángel. Y ese ángel me presentó 2 enfermedades. Pregúntame cuáles fueron esas. ¿Cuáles? Cáncer y lepra. ¿Dónde del cáncer? No en el interior. Sí. ¿Y dónde de la lepra? Afuera. Entonces me dijo el ángel, voy a caminar contigo para sanar. Y Dios me dio la interpretación. Me dijo, te voy a usar para que sane lo que está por dentro, pero también para que sane lo que está por fuera. Tremendo, Dios mío. Te voy a usar para quitar las lepras, pero también te voy a usar para extirpar los cánceres. Me dijo, esto es físico, pero también espiritual. Hay gente que tienen cáncer espirituales y tienen lepras espirituales. El ángel que camina conmigo, él quita la lepra, sana los cánceres, pero también saca los pecados ocultos que hay. Yo he tenido problemas en iglesia, sí, Sí. de cáncer que hay en la iglesia Dios mío. y no un enfermo que hay.
es un pecado que está entronado. Yo he tenido problemas. Pastores que no les gusta, porque hay pastores que le importa más la reputación de la iglesia que su sanidad. Ellos quieren que la gente piense que su iglesia está bien, pero por dentro tienen cáncer. Y eso me lo entregó Dios en ayuno y oración, en el monte, solo. Ese ángel descendió, yo solo ahí. Me dijo, voy a sanar el cáncer y voy a quitar lepra a través de ti. Dios mío. Mi gente, siguiente, anote esto, por favor, que yo me estoy alimentando también acá. Siguiente pregunta, Bernardo Amparo. ¿Se puede ayunar con el fin de pedirle a Dios bendiciones materiales, como una casa, un carro, un esposo, una esposa, etcétera? Tú sabes que cada reino tiene su cultura. Y cada cultura tiene sus principios. Y los principios se le manifiestan al hombre. Quiere decir que la cultura del reino, la cultura de Villamella, es lo congó, el folclore, ¿verdad? Todo eso, ustedes cómo tocan aquí, cómo se visten, todo. Esa es la cultura. El reino espiritual, el reino de los cielos, tiene su cultura. Cómo se camina, cómo se pide, cómo se busca. ¿Y qué dice la Biblia? Ustedes no reciben porque piden mal. ¿Para gastar en qué? Su deleite. En su deleite. ¿Qué dice la Biblia? Seguid el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, no dice la demás cosa, dice y estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que hay una regla. El que sigue el reino, hay una cosa que se le va a añadir. Por lo tanto, no es diferente. No es, busca estas cosas y el reino se te añade. Esas cosas no están adjudicadas a ti. Estas cosas están adjudicadas al reino. Y todo el que está en el reino va a recibir esas cosas. Por lo tanto, los principios del reino es entender de que tú no debes perseguir las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Porque yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué tú eres? ¿Más humano o más espiritual? Más espiritual. Dijo alguien, nosotros somos espíritu teniendo experiencias humanas. Y dependiendo de donde tú vienes, es lo que tú vas a buscar. ¿Por qué tú jugaste béisbol? Porque mi padre me inculcó eso de pequeño. ¿Por qué tú buscas cosas de esta tierra? Porque eres humano. Pero ¿por qué tú buscas cosas espirituales? Porque tu padre que está arriba es espiritual. Es espiritual. Entonces, dependiendo de lo que tú buscas, vas a saber quién es tu padre. Porque Cristo le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque practicaban mentira y buscaban reconocimiento humano. El que practica la verdad y busca la cosa del reino, las demás cosas os serán añadidas. Eso es lo que hace el reino. Si no, pregúntaselo a Cristo. Cristo no buscaba la cosa de la tierra, Cristo buscaba la cosa del cielo. Por lo tanto, Cristo no le hacía falta nada. Pagar impuestos, búscalo en un pez. Hace falta para la comida, venían las mujeres y le traían recursos. Cristo tenía un tesorero. Y si tenía un tesorero era porque manejaba finanzas. Y si manejaba finanzas era porque tenía recursos. Por lo tanto, pero tú viste a Cristo trabajando. Cristo sacaba demonios, libertaba cautivos, sanaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba personas. Confrontaba a los fariseos. Hablaba con las prostitutas. Compartía con los ladrones. Pero tú no lo veías trabajando. Humanamente era espiritual. Es que Cristo antes de nacer, ya el reino tenía los recursos que estaban adjudicados a él. Por eso que los sabios cuando llegaron, no llegaron a la casa de Juan, llegaron a la casa de Cristo. Quiere decir que el oro que venía no tenía el nombre de Juan, tenía el nombre de Cristo. Por lo tanto, las bendiciones, las añadiduras tienen tu nombre. Nosotros no estamos aquí para después de nacer trabajar para conseguirla. Nosotros estamos aquí para que cuando nazcamos, vivir para Cristo, para que todo lo que está adjudicado a nuestro diseño se manifieste. Por lo tanto, debemos de pedir las cosas espirituales
las cosas espirituales traerán consigo las cosas materiales. Salomón, Dios le dijo, ¿qué quiere? Sabiduría. Por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar riqueza, todo lo que tú necesitas. Díganle a la reina de Saba que venga. No fue que ella quiso, fue que lo que Dios me entregó hizo que ella venga. Sabiduría está recurso, pero recursos no te hacen sabio. Dios mío,